Aquí estamos nuevamente, queridos hermanos y hermanas, en el santuario de nuestra Madre Reina y victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, nuestro santuario Magnificat Patris en el barrio Campo Alegre de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Desde este lugar de gracia donde estamos transmitiendo estas charlas pascuales, y como dice el tema, charlas pascuales, porque queremos centrarnos en esta serie nueva de charlas dentro del misterio de la resurrección del Señor. Es decir, ¿qué pasó después de la pasión, muerte de Jesús y el acontecimiento de la resurrección? A partir de ahí, ¿qué aconteció? Porque muchos cristianos no conocen. Nos quedamos ahí, hacemos una pausa y luego lo otro como que se queda en el aire. No tenemos referencias vitales para profundizar en nuestra vida de fe, cuando, sin embargo, la resurrección es el centro de esa fe. Así que antes de comenzar el tema de hoy, vamos como siempre a encomendarnos al Espíritu Santo para que Él con su luz ilumine la mente, los corazones y nos abra a la riqueza de la palabra de Dios que vamos en este día a saborear, escrutar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen aquí desde su santuario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como siempre comenzamos con la lectura bíblica que hoy tomamos del Evangelio de San Juan, del capítulo 8. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo le dijeron a Jesús: ¿eres tú acaso más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorificará, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis, yo sí le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor.
Bien, hermanos, interesante esta lectura, que muchas veces pues son de esas lecturas que no estamos acostumbrados normalmente a conocer, a leer, y que tienen riquezas. Por eso a nosotros nunca se nos debe caer la palabra de Dios de las manos. Son una riqueza. Lo que quiero resaltar de esta lectura es cómo Jesús enfoca el tema de la resurrección. Lo enfoca como la glorificación que el Padre ha de hacer de Jesús. Por lo tanto, la resurrección no es que revive un muerto, porque revivió Lázaro, pero después murió. En el caso de Cristo, no estamos ante un muerto que revive, sino ante uno que vive. ¿Y por qué vive? Porque ha sido glorificado por el Padre. ¿Y por qué le glorifica al Padre? Porque el Padre en Cristo glorifica a su Hijo. Y por eso cuando Jesús habla con la solemnidad que suele hablar en el Evangelio, por eso cuando usa esta frase, en verdad os digo, es como si el Señor quisiera que prestáramos atención a esa frase de una manera especial, porque esconde algo que solemnemente Él quiere proclamar. ¿Y qué es lo que Jesús quiere proclamar? Dice, antes que Abraham existiera, y hemos escuchado versículos antes que Abraham murió, pero antes incluso de que Abraham fuera llamado a la vida, que fuera engendrado en el seno de su madre, dice, yo soy. En español, decir yo soy nos puede sonar pues eso, yo soy fulano de tal, yo soy fulano de tal. Pero lo que Jesús está diciendo, y con todo el trasfondo de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento detrás, es Yahvé. Ustedes saben que la palabra Yahvé, yo soy el que soy. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Por lo tanto, ¿a quién glorifica el Padre? Glorifica al yo soy, a Dios con nosotros, al Emmanuel, al que es con el Padre Dios en la Trinidad de personas. Por lo tanto, el misterio de la resurrección es mucho más que el simple milagro que pudo haber hecho Jesús con la hija de Jairo, el milagro que hizo con Lázaro, o con cualquier otro muerto que haya podido volver a la vida. Eso sería revivir. Pero en el caso de Jesús no es un revivir, es un resucitar. Y ahí es donde tenemos que ver dónde está el misterio de la resurrección de Cristo, en la glorificación que el Padre hace de su Hijo. En el día de hoy, con el próximo día, mañana, estaremos tocando un tema que para mucha gente que lee las Escrituras, que lee la Sagrada Biblia, que lee la Palabra de Dios y medita en ella, algunas personas dicen, pero Padre, es que los relatos de la resurrección son contradictorios, los relatos de la resurrección como que son incompletos, los relatos de la resurrección pues como que no son coherentes. Pues hermanos, quiero decirles que no es así, pero tenemos que entender cuál es el propósito que tuvieron los evangelistas y aquellos que nos narran el hecho de la resurrección.
¿Por qué? Porque en cada evangelio, y luego, como veremos hoy, como empezaremos hoy, en San Pablo, que es el que nos narra por primera vez el tema de la resurrección, fuera de los evangelios, incluso cronológicamente antes de la redacción de los evangelios, nos encontramos con que cada uno de ellos, como en otros muchos temas de la vida del Señor, va a haber unos enfoques que se quiere resaltar, unas líneas que se quieren sobresaltar. Es como cuando usted está leyendo un libro y subraya ciertas líneas, no porque lo otro no es importante, porque si usted está subrayando esto es porque lo otro le dio pie para que usted entienda que eso que está subrayando usted no lo quiere olvidar. Bueno, pues así hace cada evangelista. Cada evangelista, como San Pablo en su momento, quiere subrayar algunos rasgos de lo que es el misterio de la resurrección y de otros muchos temas que están contenidos en los santos evangelios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es que los evangelistas toman algunos ejemplos de los hechos de la resurrección, de las apariciones de resucitados, como lo van a tomar de otros, o de los milagros, o de algunas parábolas, porque no está todo ahí. O sea, ahí lo dice el propio San Juan en el Evangelio. Si escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Bueno, pues quiere decir que hay una selección de datos para edificarnos a nosotros en la fe. Y eso es bien importante. Por lo tanto, hay una intención teológica que es la que ellos quieren subrayar o resaltar. Y ellos van a resaltar dentro de cada relato de la resurrección cosas que son importantes. ¿Quiere decir que eso no ocurrió? No, eso ocurrió. Pero hay cosas que ocurrieron, como vamos a ver en su momento, que incluso no están materialmente escritas, pero ocurrieron. Y son parte de la tradición, es decir, del depósito de la fe que fue dada a la Iglesia. En segundo lugar, los apóstoles, los evangelistas, no pretenden agotar el tema, quieren resaltar, como yo decía, cuando usted lee un libro, subraya dan ciertos enfoques, no porque lo otro no sea importante, sino porque eligen, mira, esto lo quiero poner en este contexto y sin agotar el tema. Por eso no nos detallan todo como ocurrió el día de la resurrección. Nos van a elegir de ese material, de esa tradición viva, porque recuerden, antes que se fuera escrita la Biblia ya era predicada. ¿Y dónde? Lo veremos hoy incluso con San Pablo en lo que se llama la tradición con mayúscula. No las tradiciones con minúscula, sino con mayúscula, es decir, aquellas que recibidas directamente del Señor y llevadas por el Espíritu Santo a una comprensión profunda de esos misterios de la fe, van a ser parte del depósito de la fe. En tercer lugar, se atienen al hecho sin entrar en detalles que a nosotros nos gustaría saber. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un enfoque. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría saber hoy si Jesús era, de qué color eran sus ojos, si el pelo era largo, si Jesús era alto. Y los evangelistas obvian esa parte física y se centran en lo esencial,
igual en los detalles de la resurrección. Por lo tanto, por ejemplo, a nosotros nos hubiera gustado que explícitamente, luego después en algún momento indicaré cómo está implícitamente, el relato de cómo fue el encuentro de Jesús con la Santísima Virgen. Nos hubiera encantado, pero no entró dentro de la redacción. El hecho de que no entró dentro de la redacción, sea de los evangelios o de las cartas apostólicas, no significa que no estuvo, no se dio el hecho. Y lo veremos hoy en algunos detalles que vamos a estudiar. Así que, hermanos, tenemos que partir de eso para que al enfrentar el misterio, los relatos de la resurrección, no nos, como hace mucha gente, dice, pero yo esperaba más. Ahí está todo lo que el Señor quería que por las Sagradas Escrituras supiéramos. Y es rico, es abundante, pero los detalles se los guardó. ¿Para qué? Para incitarnos a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Tu vida de fe. Que tu vida de relación con Cristo no se cifre en tal o cual cosa, sino en todo el misterio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy vamos a partir del primer relato de la resurrección, y cuando digo primer relato me refiero en sentido cronológico. Es decir, no fueron los evangelistas los que nos dan los relatos de la resurrección. Va a ser precisamente San Pablo. San Pablo es el primero que nos va a hablar de la resurrección de Cristo. Y si se fijan, Pablo no era uno de los 12. Pablo no había convivido con Jesús. ¿Y de dónde Pablo entonces se saca todo eso? La tradición. Voy a leer el relato, ¿verdad?, que lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1, vamos a irnos hasta el 11 por el día de hoy. Dice el apóstol Pablo: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué y que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos,
Esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Bien, hermanos, si se fijan, este es el primer testimonio escrito que recoge la predicación apostólica sobre la resurrección. Pero antes quisiera que prestáramos atención dónde está inserto este texto que hemos leído. Hemos dicho primera carta a los Corintios. ¿Y quiénes eran esos señores? Pues eran los hermanos que vivían en la comunidad de una ciudad griega que se llamaba Corintio. Y Corintio quedaba muy cerquita de Atenas. Grecia, si ustedes van a un mapa, aquí no lo puedo tener, ¿verdad? Pero cuando tengamos un estudio como Dios manda, que esperamos que sea pronto, y tengamos una pantalla verde, ahí pueda yo poner estas cosas, pues. Pero mientras tanto nos conformamos. Ustedes vayan a un mapa, busque Grecia, se dará cuenta que Grecia es casi como la punta más cercana a la parte que está mirando hacia Asia, es la parte de Europa, y ahí Grecia tiene como en dos partes, y lo une lo que se llama un pequeño istmo, es decir, una pequeña franja de tierra que une esa parte continental y esta otra parte que, si no estuviera el istmo, sería una isla grande, pero no está unida por tierra. Y ahí, en esa unión, a este lado, por ejemplo, está Atenas, en el istmo está Corintio, y en esta parte, por poner una ciudad de las que ustedes quizás han escuchado por películas o por historia, está Esparta. Bueno, Atenas, Esparta, y en el medio ahí está Corinto. Corinto era un puerto de mar y era una ciudad bulliciosa, muy semejante, pondríamos, a Nueva York, ¿verdad? Que hay mucho barco, hay mucha entrada hoy de aviones, bueno, por lo menos antes de la pandemia. Y una ciudad cosmopolita, donde había de todo. Pero era una ciudad griega. Y esta gente, los griegos, eran muy dados a la filosofía. De hecho, la filosofía nace como la conocemos ahora en nosotros, aunque hay filosofía en otras culturas, pero tal como la conocemos nosotros, esa filosofía, pues ellos eran muy amigos, habían nacido en esa cultura griega, en ese ámbito de la cultura griega. Por lo tanto, los griegos tenían una manera de pensar influenciada por una de las escuelas filosóficas, que era el platonismo. Y el platonismo consideraba, como nosotros lo consideramos, que el hombre tiene un componente espiritual, que ellos llaman alma, y el cuerpo, ¿verdad? Alma y cuerpo. Pero vamos a ver que hay una diferencia en cómo nosotros lo entendemos a cómo lo entendían ellos. Para los platónicos, para los que seguían este tipo de filosofía, y recuerden, esto era una cosa ambiental, esto también estaba dentro del ámbito de la cultura. Para ellos el cuerpo era algo desechable, el cuerpo era algo que se miraba como algo malo, el cuerpo, por lo tanto, no tenía nada, y lo bueno era el alma. Esa era una visión propia de los platónicos. Sin embargo, nosotros, llevados por la revelación bíblica, y aquí entra también el Antiguo Testamento, por la revelación bíblica,
Para nosotros, el cuerpo y el alma no son dos entidades separadas, que una la podemos desechar porque esto es malo y el alma es la buena, no. Para la visión cristiana, para la visión bíblica, alma y cuerpo forman una única realidad indisoluble, que no se puede separar, y es el hombre que se compone ciertamente de alma y de cuerpo, pero no donde el cuerpo es malo y el alma es la buena, no, donde el hombre, todo el hombre, alma y cuerpo, es una sola unidad salvífica. Y esto va a tener importancia ahora cuando toquemos el tema de la resurrección. Unidad salvífica, es todo el hombre el que se salva, no una parte del hombre, todo el hombre. Por eso, si ustedes se fijan, cuando nosotros profesamos la fe en el credo, decimos: creo en la resurrección de la carne, como diciendo que no es solamente el alma la que ha de resucitar y ver al Señor, no, alma y cuerpo, porque es todo el hombre, es toda la realidad de esa naturaleza humana en su complejidad espiritual y en esa parte corporal y espiritual, que están unidas indisolublemente. Es bien importante este detalle. Nosotros no somos platónicos, nosotros somos cristianos, y por eso creemos en la resurrección de la carne. Y es ahí otro detalle, el por qué, por ejemplo, San Pablo en una de sus enseñanzas, que son enseñanzas bíblicas, nos dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, para nosotros el cuerpo no es una cosa con la que nosotros nos podemos desligar de él, y con el cuerpo hacemos unas cosas y con el alma hacemos otras. Con el cuerpo me emborracho, con el cuerpo vivo en la lujuria, con el cuerpo me someto a todo tipo de tentaciones carnales, con el cuerpo hago lo que me da la gana, me endrogo, me tatúo, me hago montones de cosas. Y luego el alma es la que va a la iglesia, la que recibe los sacramentos, la que se santifica. No, hermanos. Alma y cuerpo van en unidad. Por eso un cristiano se santifica todo, mi alma y mi cuerpo, porque aún mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Soy templo vivo de Dios. Entonces fíjense que aquí tenemos que cambiar el chip cultural, porque esto todavía está incluso metido en mucha gente, y por eso piensa, bueno, que yo me puedo tatuar o yo puedo endrogarme y a la vez o emborracharme o hacer unas ciertas cosas, y que después que yo salve mi alma, es que tú no solo salvas el alma, salvas alma y cuerpo. ¿Vieron qué importante es tener estos detalles bien pendientes? Bien, ese es uno de los detalles que quería tratar. Otro detalle: ¿por qué San Pablo escribe esa carta a los Corintios? ¿Cuál es el contexto de la carta a los Corintios? Porque le han informado, dice Pablo al principio en el capítulo 1, me han dicho los de Cloé, una familia cristiana que fue evangelizada por Pablo. Recordemos que Pablo llega a Corintio, venido de Atenas, donde había tenido una frustración, si vamos a ver, porque él se puso a predicar en un lugar donde los
griegos tenían allí, que era el Areópago, un lugar abierto donde cada cual iba a hablar, y Pablo pues se puso a hacer y hizo un discurso, lo pueden encontrar en los Hechos de los Apóstoles, un discurso precioso, bien estructurado, y al final toca el tema de la resurrección. Cuando toca el tema de la resurrección, ¿qué hacen los griegos? Ya te iremos otro día. Se empezaron a burlar. ¿Por qué? Porque para los griegos, como para mucha gente, eso de la resurrección, recuerden la mentalidad platónica, el cuerpo, hablar de resurrección, de que un muerto que ha vuelto a la vida. Ellos se burlan de Pablo. Y Pablo, ¿por qué se resiente? Porque ese es el centro de la fe. Con todo, dice, algunos allí se convirtieron, entre ellos Damaris, Dionisio el Areopagita, o sea, de todos los que estaban allí, 2 o 3. Todos los demás, los otros, acostumbrados a escuchar a filósofos decir cosas, dijeron, otro día te escucharemos. Miren, hermanos, no estamos muy lejos de esos tiempos hoy, donde hablar de Cristo Jesús, de la resurrección, nos van a decir lo mismo que le dijeron a Pablo: te escucharemos en otro momento. Bien, los de Cloé le habían dicho a Pablo que había unas divisiones en la comunidad, porque habían llegado otros predicadores cristianos y entonces se formaron bandos. Los bandos. Lo que suele pasar en las parroquias. Y empezamos a hacer grupitos. Y no solo en las parroquias, pasan en las comunidades, en la familia, en el vecindario. Enseguida nos polarizamos hacia líderes. Y ahí es donde Pablo dice: no, señores, ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas murió por ti. Murió Cristo. Hay que tener ese otro detalle en cuenta por lo que vamos a ver ahora y por lo que nos va a decir San Pablo. Bien, por lo tanto, estamos ante el relato más antiguo, pero fíjense cómo lo va a enfocar Pablo. ¿Cómo lo va a enfocar Pablo? Y empiezo a leer el texto. Dice Pablo: os recuerdo, hermanos, estamos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo ha tocado otros temas. Si usted coge 1 Corintios puede fácilmente ver los temas que eran las cosas, las lagunas que los de Cloé le habían informado a Pablo. Mira, hay divisiones, hay uno que se casó con la hermana con la madre de no sé quién, están quienes dicen que no se puede comer carne sacrificada a los ídolos, está con la cuestión del matrimonio. Todas eran cuestiones sobre ética moral cristiana, y Pablo pues va tocando, pero quiere dedicarle todo un capítulo, que es el capítulo 15, al tema de la resurrección. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque había gente influenciada por la mentalidad platónica que se había hecho cristiana, pero no eran cristianos a cabalidad. No aceptaban la resurrección. Y hermanos, si nosotros no aceptamos la resurrección, ¿qué tú haces aquí? Ese es el centro de nuestra fe. Y empieza Pablo diciendo: os recuerdo, por eso dice, os recuerdo, y esto lo tienen que haber conocido, el Evangelio, la buena nueva que os prediqué. Por lo tanto, los corintios no tienen que ser ajenos a la predicación de Pablo.
Y fíjense en cómo Pablo va a darle una cierta solemnidad a esto que él va a decir. Al evangelio que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes. Habéis recibido. Y aquí usa una palabra técnica San Pablo, en griego, paralambano. Pero es una palabra técnica que vamos a ver unida a otra palabra que es paradidomai. ¿Y qué significa paralambano y paradidomai? Son dos términos que hacen referencia a actos solemnes dentro de la tradición rabínica. Ahora les explico. Dentro de la tradición rabínica del judaísmo, igual que nuestro Señor, que también usaba este juego de recibís y transmitís. Por eso es que lo pongo en griego, para que nos demos cuenta que lo que está diciendo Pablo no es algo que él se está inventando, no es algo que Pablo ha construido por unas ideas que él ha elaborado. No, hermanos, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes. Lo que yo les prediqué, lo recibisteis. Pero, ¿qué es lo que recibieron? Lo que yo les transmití, por el cual también sois salvados. Entonces fíjense cómo está la tradición con mayúscula, lo que hemos recibido, lo que hemos transmitido. ¿Y cuál es el fruto? La salvación. Y eso es lo que llamamos evangelio. Detrás de la palabra evangelio, por lo tanto, está toda la tradición viva que ha sido fielmente transmitida y a la vez ha sido recibida, pero ha sido recibida en su integridad. Por eso es que esa palabra, lo que Pablo le está diciendo a los corintios, oye, tú no me puedes coger una parte del depósito de la fe y luego excluir otra parte. ¿Ven a dónde va Pablo? ¿Y a dónde vamos nosotros? Hay gente que me coge de Cristo lo que le interesa, a sus palabras hermosas, aquel milagro, me cojo de aquí, pues este momento bonito, como fue por ejemplo el encuentro de Jesús con la samaritana, y me dejo otras cosas que son parte de ese depósito de la fe que nos fue transmitido en su integridad. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, les recuerdo, como diciendo, ojo, que esto ya yo se los había dicho. ¿Y qué es lo que se compromete cuando nosotros sacamos parte de ese depósito, lo arrancamos de la raíz? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los hermanos protestantes? Cogen una parte del depósito, que es la Biblia. Lo demás lo desechan. Lo que no está aquí no es verdad. Tranquilo. Eso no es. Incluso la palabra de Dios, la Biblia, no habla así. Es o todo o nada. Porque ese es el evangelio íntegro. Esa es la buena nueva. ¿Y qué es lo que está comprometido? La salvación. Por eso termina Pablo diciendo, en el cual también sois salvados. Si yo corto esa raíz de salvación, yo estoy comprometiendo. Y por eso dice Pablo, si lo guardáis tal como yo lo prediqué.
No, lo que están haciendo, que cada cual está cogiendo lo que le interesa. Ahí está, en el versículo 2, si lo guardáis tal como yo os lo prediqué, si no, habréis creído en vano. Y es por eso que nosotros hoy también nos volvemos a encontrar montones de cosas, de personas que habría que hacer como hizo Pablo, recordarles, y para eso son estas charlas pascuales y las que fueron las cuaresmales, para recordar cosas que mucha gente no le da la importancia. Ahora bien, vamos al centro del mensaje, porque os transmití, ¿ven? Paradidomai, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Ven? Paradidomai, paralambano. Y Pablo también es heredero de la tradición. En este momento la Biblia no estaba escrita como la conocemos ahora. Pero Pablo sabe que lo que él ha transmitido es lo que a su vez ha recibido. Y nos lo predicó íntegramente. Y quiere que lo vivamos íntegramente. Y ahora vamos a ver lo que podríamos llamar, y cómo está el relato de la resurrección metido en esas primeras fórmulas de fe que nosotros llamamos credo, fórmulas de fe. Bueno, pues Pablo, que no está muy lejos, porque todavía viven los apóstoles y es contemporáneo a ellos y ha vivido con ellos y los visitó en Jerusalén, Pablo va a decir con toda solemnidad, ¿qué nos transmitió? ¿Qué nos transmitió? ¿Qué fue lo que él recibió? Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. ¿A qué Escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. ¿Cómo tuvo ese Antiguo Testamento cumplimiento en Cristo? Por eso es que nosotros, los católicos, los cristianos, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento juntos como una sola escritura. Porque lo que allá era profecía y anuncio, acá es cumplimiento en Cristo. Y vemos, pero ¿a dónde va? A lo esencial. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Por lo tanto, esto no fue que un día llegaron allí unas mujeres y después llegó Pedro y Juan y después por allá unos hombres que iban camino a una aldea en Emaús y dijeron que no, hermano, ya las Escrituras testificaban. En Cristo lo que hizo, hubo un cumplimiento de eso que fue anunciado. Por eso es que nosotros tenemos que con toda veneración leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Porque a veces hacemos como los protestantes, separamos a Cristo del Antiguo Testamento y claro, el Antiguo Testamento pues se nos convierte en historia, en relatos bonitos, en cosas bonitas, pero la luz la proyecta Cristo. Y en Él se están cumpliendo las cosas que fueron profetizadas y dichas ahí, pero en atención a Cristo. Y así es como que tenemos que leer la Sagrada Escritura. Usted nunca empiece por el Antiguo Testamento, usted empiece por el Nuevo. Y a partir de ahí vamos leyendo, porque vamos a ir viendo cómo muchas veces, y por eso en las Biblias hay unas citas bíblicas al lado. Muchas de ellas, por ejemplo, aquí tengo Isaías, ahí tengo otro texto de Isaías,
Ahí tenemos textos de Zacarías 8, o sea, cómo se van cumpliendo las escrituras, y ahí vamos leyendo, y entonces nos damos cuenta, oye, pues si es que esto ya siglos atrás Dios nos había dicho. Por eso lo primero que hace Jesús con los discípulos de Emaús es explicarles las escrituras, y le dice lo mismo que ahora resume Pablo como en un credo que apenas tiene unos años porque lo ha recibido directo de los apóstoles, que se apareció a Cefas. Cefas es piedra, ¿no? Pedro. Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía, por lo tanto quiere decir Pablo, ustedes pueden cotejar, todavía la mayor parte, vamos a suponer 300 que estén todavía vivos en esa época de Pablo, 300 testigos que vieron a Cristo resucitado, o más, porque no dice el número, dice que se apareció a más de 500 hermanos. La mayor parte viven y otros murieron, pero no dicen cuántos. Luego apareció a Santiago que era el jefe de la iglesia madre de Jerusalén, el obispo, el que llegó a ser obispo de Jerusalén, ¿verdad? Pero fíjense que Pedro tiene siempre la primacía, Cefas. Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí. Entonces fíjense, nos encontramos dos triadas, es decir, dos grupos de 3. Cefas, los 12, que son los apóstoles, y 500 hermanos. 500 hermanos. Más de 500 hermanos. Si ustedes se fijan, segunda triada, Santiago, vuelve otra vez apóstoles en conjunto y el propio Pablo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tiene muchos detalles. Primero, que nos encontramos ante un orden no cronológico, sino teológico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que incluso cuando Pablo nos está hablando, fíjense que ahí no está hablando de María Magdalena. Sin embargo, en los evangelios nos dice que fue a ella la primera que se le apareció Jesús. Tampoco habla de las mujeres. ¿Por qué? Porque no era verdad, no, hermanos. Porque en el credo de la iglesia, recuerde que lo que yo les había dicho de quiénes son los que eran posible testificar dentro de la cultura bíblica y judía, eran los hombres. Entonces, no porque no se quisiera decir que fue María Magdalena, sino que en el orden de darle sentido de testimonio público, Pablo resalta la figura cumbre de la iglesia, que es Pedro, el Papa, los apóstoles, que serían, y los obispos, que son sus sucesores, ¿verdad? Y luego 500 hermanos. Lo más seguro, en esos 500 hermanos pues están las mujeres, está la Santísima Virgen, está María la de Cleofás, las mujeres que fueron al sepulcro. Están otros hermanos como los discípulos de Emaús. Aquí no los menciona. ¿Ven, hermanos? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ciertos textos, ¿por qué siempre
Es una tradición constante decir que fue a la Virgen la primera, porque eso lo guardó el depósito de la fe siempre, aunque no está escrito, como tampoco está escrito aquí en Pablo que María Magdalena, ella no aparece por ninguno de estos testigos, porque Pablo está haciendo una construcción teológica, no cronológica. A nosotros nos hubiera gustado un relato cronológico. Pues mira, primero fue la Virgen, después apareció María Magdalena, pero fue a María Magdalena la que le dijo que fueran los apóstoles. Nos hubiera gustado que hubiera sido de ese modo. Pero recuerden, el Señor, el Espíritu Santo, que es el que inspira la Escritura, a través de los instrumentos que van a ser los que van a escribirla, los apóstoles, los evangelistas, no va a ser un criterio cronológico, va a ser un criterio teológico. ¿Por qué? Porque como decía al principio Pablo, ¿cuál es el fin? Que lo que estamos predicando te conduzca a ti y a mí a la salvación. ¿Ven, hermanos? Entonces, no vayamos y hablamos del tema de la resurrección, pero podemos ir a otros temas que nos hubiera gustado. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta por qué San Lucas subraya en la Pasión cosas que San Juan o San Marcos o San Mateo no van a decir. Porque es que no fue verdad. No, hermanos, no, porque no es porque no fue verdad, fue verdad. Pero Lucas estaba escribiendo a un tipo de cristianos dedicados, ya eran gentiles, ya venían del paganismo en su mayoría, y quiere comunicarle el Evangelio, y entonces quiere resaltar temas que a esos cristianos les va a resultar más empatía, les va a causar más empatía. San Mateo va a resaltar unos temas y le va a dar un giro porque él está escribiendo a judíos conversos a la fe, y por lo tanto tienen una mentalidad, y por eso va a estructurar su evangelio y su relato conforme a esa mentalidad de judíos que le están escuchando. Igual que San Juan, por ejemplo, un detalle de San Juan, San Lucas nos dice, o San Marcos, que las mujeres estaban a distancia en el Calvario, pero San Juan resalta que había una mujer que no estaba a distancia con el grupo, sino que estaba al pie de la cruz y estaba de pie, y que esa mujer era alguien especial, y que el discípulo amado la recibió no en su casa, sino como su herencia, como algo muy importante que él incorpora a su vida, que es la Santísima Virgen. ¿Ven, hermanos? Entonces, el relato de la resurrección, pero por eso es que me fui a estos textos, para que nos diéramos cuenta de cómo tenemos que, al acercarnos, mañana lo estaremos haciendo, dándole una cierta cronología, que es nuestra manera de pensar, una cierta cronología a los textos de la resurrección. Pero recordemos que, por ejemplo, nos vamos a encontrar todavía cosas que no fueron escritas, pero que sí la Iglesia guardó. Y ya he dicho varios de esos detalles. Otro puntito con el que quiero terminar, porque va a ser ya la hora. Otro puntito que quiero, fíjense que, ¿por qué San Pablo menciona a estos y él se pone dentro de los testigos? Y algunos me preguntarán, bueno, padre, ¿y cuándo Pablo vio a Jesús resucitado? Porque Pablo no estaba allí. Pablo vino después de unos años
a conocer a Cristo. Él no fue de los 12, él no fue de los discípulos directos del Señor. Pero tuvo una experiencia camino de Damasco, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces fíjense en cómo Pablo se sitúa dentro de la lista de los testigos que vieron a Jesús. De los que vieron a Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué esa tríada de Cefas, los 12, los 500 hermanos, Santiago, segunda tríada, Santiago, otra vez los apóstoles y Pablo? Porque recordemos, cuando empezamos la carta a los Corintios, en el capítulo 1, uno de los temas que va a llevar a Pablo a escribir esta carta es la división. Si ustedes van a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13 y siguientes, 12 y siguientes, dice, ¿verdad? Que hay unos que dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo va a decir, ¿está dividido Cristo? ¿Fue acaso crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y por eso es que ahora él resalta que tanto Pablo como Pedro, como los 500 hermanos, como los apóstoles, versículo 11, pues tanto ellos como yo predicamos lo mismo. Esto es lo que predicamos y esto es lo que habéis creído. Y con esto terminamos, hermanos, por lo menos para el día de hoy. Entonces, quiere decir que el relato de la resurrección, como también lo va a resaltar San Juan en su Evangelio, lo hizo Jesús para que creyéramos, para que nos acercáramos a la salvación. ¿Y qué es lo que predica Pablo? Hay una palabra técnica que en griego es kerygma. Es el anuncio solemne de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Qué es lo que hizo Pablo en esos versículos primeros cuando dice, yo os transmití lo que a mi vez recibí? Pues nada, hermanos, con el favor de Dios y de la Santísima Virgen nos estaremos viendo mañana con este interesante tema sobre los relatos de la resurrección. Vamos a terminar con estas palabras, con esta oración del Padre Kentenich. Dice, Madre, así como pasaste con el Señor por la vida, con Él viviste, amaste y sufriste. Ahora, una vez terminado el curso de la existencia, te asume Él con cuerpo y alma al cielo. De corazón participo, Madre, en tu dicha y la suya, e imploro un destino semejante para el mundo. Ave María Purísima,